Cuando se rompen ciertos acuerdos, cuando por ejemplo se rompen acuerdos sobre las rutas de tráfico, allá es por ejemplo cuando hay choques. Cuando ya no hay esos acuerdos que también tienen que ver con la corrupción, que también tienen que ver con cierta impunidad, ¿no? Allá es cuando puede haber choques. Y allá hay que ver cuál es la situación estratégica de esta frontera también para las rutas internacionales. Allá al principio está todo concentrado, allá es donde sacan la cocaína por el Caribe a otros lugares, allá también es donde hay trata de personas, donde hay crimen organizado que va en los dos lados. Entonces es una zona muy estratégica para mucha gente, para muchos grupos armados que quieren aprovecharse de eso. Entonces cuando allá se rompe un acuerdo, allá es donde hay más violencia. Ahora, ¿por qué ahora? Pues eso obviamente también tiene que ver con dos cosas. Uno, en el lado venezolano, con la crisis socioeconómica que vemos en el país, con la crisis política que está pasando en Venezuela. Es decir, hay más potencial para esa violencia local. Pero también, por el otro lado, en el lado colombiano, también hay más incertidumbre, hay más como fragmentación de los grupos en esta situación después del acuerdo de paz, porque hay muchos grupos que tratan de llenar el vacío de poder. Hay muchos grupos ahora que se pelean por el poder en esa zona. Entonces, incluso a pesar del acuerdo de paz, hay un aumento de inseguridad. Yo diría que también allá hay dos puntos. Uno es el cierre de la frontera. Eso también es básicamente también cerrar las puertas. Sí, es diferente ahora en el contexto de la pandemia, pero al cerrar la frontera de manera formal, eso no significa que no está fluyendo nada, ¿no? Entonces esos son los cruces formales que están cerrados, pero todas las trochas están abiertos y por eso, de hecho, eso contribuye a la consolidación de grupos criminales que se aprovechan de esas trochas y que se aprovechan de gente que tiene que cruzar. Entonces allá lo que hace falta es regular la frontera, pero eso requiere cierta comunicación. Y eso me lleva al segundo punto, la comunicación. Ahí en el contexto global histórico es muy difícil encontrar un contexto como este ahora que vemos en Colombia, en Venezuela, donde hay tanta tensión y a pesar de eso no hay comunicación. Y realmente eso es un riesgo muy alto, porque si no hay comunicación, pues eso produce malentendidos. Sería clave tener la comunicación a nivel de Bogotá y Caracas, a nivel regional y a nivel local. Y obviamente uno no tiene que estar de acuerdo. Eso también vemos en otros países, vemos en el contexto históricos, también de la Guerra Fría. Uno puede también tener cierto nivel de comunicación, de diálogo, a pesar de desacuerdos. Pero sería una manera para realmente asegurar que no haya un malentendido militar, básicamente, que podría ser muy peligroso para toda la región. Desafortunadamente, existen todos esos riesgos. Uno podría ahora evaluar qué tan probable es, ¿no? qué tan factible es, pero existen en todos los niveles. Entonces, un nivel es básicamente un conflicto transfronterizo que ya estamos viendo. Es decir, ya no hay un conflicto armado colombiano y una crisis venezolana. No, ya se está mezclando. Ya es violencia transfronteriza con grupos venezolanos en el terreno colombiano y grupos colombianos en el terreno venezolano. Y obviamente eso se mezcla a nivel criminal, pero también a nivel de la insurgencia ideológico también, ¿no? Son los dos tipos de violencia. Y también, obviamente, eso afecta a la población. Pero aparte de eso, sí hay otro nivel y eso sería el riesgo
de una escalación militar realmente entre estados. Y por eso digo y vuelvo a decir que evitar malentendidos es tan importante, porque al final nadie debería querer una guerra, ¿no? Eso al final no le sirve a nadie y tampoco es la intención. Entonces hay que aprender de otras regiones, hay que aprender también de la historia y ver que en esas situaciones, para reducir esos riesgos, para minimizar el potencial para eso, hay que tener los canales de comunicación abiertos, hay que ver que siempre existe cierto diálogo y empezar por lo menos con esto.